Hay un hecho que suele atribuirse a otro Abderramán, pero a mí me gusta atribuírselo a Abderramán III y contarlo a mi modo. El hecho es el siguiente. Abderramán, el primer califa de Córdoba, murió a los 77 años. Y parece ser que su testamento comenzaba con la descripción del testador. Empezaba contándose a sí mismo de una manera un poco hiperbólica, árabe, diciendo: durante 77 años he vivido y he amado la vida. Durante 55 de esos 77 años he sido califa de la ciudad más hermosa del mundo, el adorno del mundo. He sido amado por la mujer más hermosa del mundo, Azahara. Y por si Córdoba no era suficientemente bella, yo he creado la ciudad más bella, Medina Azahara. He tenido en mi corte a los poetas más elevados, a los músicos más sutiles, a los sabios más profundos. Iba así, como oleadas crecientes de aparente vanidad, de aparente egolatría. Y terminaba con un gran farol, a su entender, diciendo: y he sido feliz 14 días. Pero le pareció que se excedía en eso y, con un punto y aparte, concluía su definición: no seguidos. Considerando esta confesión de humildad del gran califa independiente de Córdoba, yo he escrito mi testamento andaluz. Se llama testamento no en el sentido de última voluntad, espero que siempre sea la penúltima, sino en el sentido de testimonio, de atestado, de colección de documentos propios en que yo me reflejo. Yo no he sido feliz 14 días, quizá tampoco tenga vocación de felicidad. Y lo que he querido es dejar un testimonio de que en 24 momentos, en 24 instantes andaluces, precisamente andaluces, yo he sido confuso en el sentido etimológico de la palabra. Me he fundido con, he estado con el universo en el sitio en que me correspondía, como una pequeñísima tesela de un infinito mosaico, pero que sabe que ella está ahí donde debió estar, donde se previó que estuviera, donde era más hermosa. Y son 24 poemas, no demasiado largos, y sí, intensos. Soy andaluz, de Granada. Siempre he pensado y he mirado como andaluz. Han pasado muchos años que no he vivido en mi tierra y he recreado recuerdos, vivencias e imágenes que me ayudan a vivir y a trabajar. Hace algún tiempo, Antonio Gala me contó en mi casa el testamento de Abderramán III. Hablamos mucho de Andalucía y llegamos a la conclusión de que tenemos la obligación, la necesidad casi biológica, después de tantos años, de hacer nuestro propio testamento andaluz. Trabajamos como posesos y con el mismo espíritu. Con amor y con dolor hemos soñado de nuevo Andalucía. El resultado ha sido 24 hermosos poemas de Antonio Gala y 24 pinturas mías, 24 estampas, testimonios de 24 paisajes recuerdos, con la incorporación de la palabra entrañable y honda de Antonio. Como el niño perdido
llora a la vez que juega. Se mira a Andalucía en tus espejos rotos. Lo que nos amenaza también está en peligro. El ofensor recibirá la ofensa. La muerte transitoria es tu renacimiento. Y la vida, el camino que nos lleva hacia nosotros mismos. Cuando te abrazo, abrazo al universo. Nos enriquece el tiempo malgastado. Diremos que un momento fue feliz cuando haya transcurrido. Mojados de sudor nos estrechamos juntos contra el futuro. Y ante el espejo roto, vida, vida, amor único, voy dejando de ser para ser más. Quizás sobre el año 53, que un día en casa de Cirilo Popovich. Cirilo, nuestro gran amigo. Eso es que fue el que inició aquí en España. Tú ya lo conocías, él de Escribió París. en revistas francesas también. Él escribió en Simés, me parece Simés, que era. Simés. Y yo creo que fue en su casa, me enseñó la primera cosa que vi yo tuya, creo que fue en el año 53, que era ya unas ordenaciones de puntos. Eran unas bolitas que yo decía, unos quesitos, que se iban agrandando y empequeñeciendo. Esta colección la tengo yo todavía guardada. Ah, tú tienes la... Como no vendí nada, ni uno solo, me lo fui guardando. Y luego más tarde ya no he querido deshacer la colección. ¿Por cuánto tiempo estuviste tú con la serie, con esta serie de...? Estuve por lo menos 10 años. ¿10 años? Pero eso te duró incluso cuando estabas haciendo yo pruebas con... Porque la luz viene mucho después. El problema tuyo de jugar Bueno, con no, luz... se inicia en todo. Ah, se inicia en todo. Al principio ya se inicia lo de la luz. Y hay círculos más luminosos, menos luminosos, muy oscuros. O sea, pero la de la luz está siempre latente. Desde el principio, desde ese momento. Desde el principio. Hombre, lo que pasa es que voy evolucionando poco a poco. Es que esa es la época que yo no conozco tuya de París. Porque yo ya conozco cómo sigues trabajando Hombre, aquí. es que es una época cuando tú muy... vienes. Yo creo que sí que has visto en algunos watches de eso. Bueno, eso sí lo conozco yo. Ahora, el procedimiento, ¿cómo seguiste esa evolución? Desde la época esa de París es la que pierdo. Yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que trabajaba muy poco tiempo. Porque como trabajaba por la noche, Sí. que durante el día iba a hacer otros trabajos distintos. Entonces, no hay tampoco esa abundancia de obra de esa época mía. Pero todo tiene su coherencia desde el principio hasta el final. Que en esa época me parece que estabas pegando sellos, haciendo lo que, no sé qué diablos para poder comer. En una fábrica de dátiles. De dátiles, ¿verdad? Bueno, pegando sellos de todos. Sí, sí, sí. Sí, porque yo sé que Instalando trabajaba tiendas de noche. campaña. Cuando había algún... Sí, sí. Es una barbaridad. Pero lo de los dátiles sí que tiene gracia. ¿Cómo te pusiste en conexión con una fábrica de dátiles? Pues no sé, porque pues seguramente irían por la ciudad universitaria buscando gente para trabajar. Y entonces... Pero es maravilloso, porque por la noche estarías reventado para poder empezar a hacer todas las Pues por la investigaciones. noche seguía pintando. Salía de casa, me acuerdo, de noche y llegaba de noche otra vez. Cenaba un poco y empezaba a trabajar hasta no sé qué hora, depende. Verdaderamente, para ti fue un poco liberación cuando te viniste con nosotros ya a Madrid.
Hombre, pero ya sabes Porque que me tú lo costó habías- mucho, ya lo mucho, sé. porque- En Madrid era más fácil la vida, pero de todos modos al principio fue muy duro también. Bueno, Madrid que empezó a funcionar a partir ya de los años 50. Cuando tú te viniste, es cuando empezó a funcionar aquí la cosa. Bueno, pues entonces se puedo decir que cogía una época buena vuestra. Pero tú trabajaste muy a gusto entonces. No, sí, hasta ahora, hasta la enfermedad estaba trabajando muy a gusto y bastante. Sí, porque tú hiciste una labor tremenda desde el año 59. La labor verdaderamente ha sido atroz lo que tú has producido durante esa época. Hombre, pues para lo difícil que es técnicamente, digamos, sí que he trabajado muchísimo. Sí, Y siempre has llevado tú a la vez la serigrafía y los guaches y todo eso lo has solido llevar a la vez. sí, a la vez, como la serigrafía las hace Abel. Sí. Quiero decir, y el sistema que empleamos es también estupendo, de muy directo, sin pruebas, sí quiero decir, sin maquetas, sino que cogemos un papel y empezamos directamente. A ver, tengo que poner a hacer serigrafía contigo. Pero vamos ya, a ver un poco el procedimiento de empezar a trabajar. Hombre, de una ese forma es el directa. nuestro, porque ya sabes que lo mío tiene bastante color. Entonces consultamos los colores, sin prisas vamos haciendo. A lo mejor el último álbum que hice tardamos un año en hacerlo. O sea que es un trabajo muy Sí, fuerte. Sí, porque yo tengo una prueba que me regalaste tú de color y verdaderamente le da una cantidad de vueltas antes de poder llegar ya a los tonos exactos que Y por lo necesitas. menos tienen 18 o 20 colores, por lo menos. Es Toda una- la serigrafía. O más. Muchos, muchos. En mi familia no había nadie, no hubo nadie, ni pintores, ni músicos, no ha habido nadie. Salvo mi abuelo, que siempre había tenido una afición de estas frustradas de ser escultor, pero me imagino que sería una cosa como muy vaga, vamos, en aquella época. Y en definitiva, pues lo único que empezó, por mi parte, lo que sí empezó, pues a esas ganas de dibujar, en fin, como hacen todos los niños, a dibujar monos y prefería quedarme, por ejemplo, en casa a dibujar que salir a pasear o cosas de estas. Y en definitiva es esto. Y de ahí empecé, pues, a pesar de que empecé a estudiar bachillerato y luego comercio y tal, pero lo que al final conseguí en mi familia me dejara pintar tranquilamente y ingresar en la Escuela de Bellas Artes. Yo muchas veces digo que si de algo me ha valido la Escuela de Bellas Artes, no es ni por lo que pretendieron enseñarme o lo que pretendía yo aprender a nivel de profesores o de cursos. Que yo creo que la única cosa válida de una Escuela de Bellas Artes, incluso hoy día, es el contacto con otros compañeros, el intercambio de ideas. Cuando dejé de hacer, por ejemplo, el collage para meterme en este asunto, alguien incluso me ha preguntado si pensaba dejar el collage definitivamente, vamos, si no pensaba ya seguirle. En esos momentos, y no lo sé si voy a seguirlo a hacer, lo seguiré haciendo o no lo seguiré haciendo. Lo que sí estoy seguro es que, bueno, pues sí, supone tal vez una valentía de decir, bueno, hasta ahora he estado haciendo una cosa de la cual he sido yo conocido y he dado pues un sello personal a mi forma de hacer, y quizá pues supone una valentía de decir, pues esto ahora lo arrincono totalmente. Y que en realidad ha sido así, o sea, lo arrincono. Y no tengo ninguna nostalgia. Y creo que volver atrás es muy difícil. Creo que nadie puede volver a enganchar otra vez con aquello que dejaste. O sea, yo dudo si voy a poder hacer de nuevo el collage aquel. Será otra cosa distinta, si acaso.
una persona, por ejemplo, llega a un punto en que dice, me he cansado de esto y tengo que hacer otra cosa. Entonces, en mi caso actual, creo que tampoco se ha producido así. O sea, no es que yo me hubiese cansado. Efectivamente, había un conocimiento ya muy profundo de lo que estaba haciendo y la emoción, cuando te enfrentabas al cuadro, no era la misma de años anteriores, porque ya era un proceso que ya te conocías demasiado. Ahora, no fue por ejemplo, por un aburrimiento o por una saturación que yo produje el cambio. En mi etapa anterior, por ejemplo, los últimos trabajos, yo creo que se estaba ya insinuando un poco este cambio que daba ahora. O sea, antes estaba sugiriendo unos volúmenes en una superficie plana y yo esos volúmenes tenía unos deseos de liberarlos, o sea, de darles realmente volumen físico. Y entonces fue cuando yo abandoné totalmente la superficie plana y me metí en la aventura del relieve. Que, en fin, podría ser, alguien puede considerarlo a lo mejor semi-escultura, pero para mí sigue siendo básicamente pintura. O sea, no hay la tercera dimensión de la escultura, a pesar de todo el relieve. Es que nosotros mismos somos un misterio, o sea, nunca sabemos exactamente de cómo partimos o por qué hacemos esto o lo otro. Entonces, yo me estaba dando cuenta al final, aparte de la pequeña rutina que podía suponer el estar haciendo un sistema o una técnica que ya me conocía sobradamente, sino es que además tenía yo unas inquietudes sobre eso que estaba haciendo, de una necesidad de que esos volúmenes se transfiguraran en volúmenes físicos, ¿comprendes? Y fue entonces el paso cuando me metí en la cosa de los rellenos y de las estructuras interiores para dar casi pues como un bajo relieve pictórico, se podría llamar. Entonces el gran misterio de la pintura o de la escultura es que son unas fuerzas que desconocemos, no sabemos cuál es el origen exactamente, pero que seguimos este impulso. Entonces, cuando me dicen, ¿y qué quiere decir con su pintura? No hay ni idea, porque tendría que hacer una especie pues como de disección de mí mismo para poder saberlo, ¿comprendes? Entonces, si pudiera hacerlo, yo creo que perdería ya todo el encanto de la pintura, porque ya sería un mensaje totalmente racional. Podría analizarlo. Y entonces ya no habría esa emoción o ese misterio que tiene todo el arte. Realmente para nosotros, lo que verdaderamente cuenta, lo que nos mantiene en vilo en toda esa búsqueda en arte, es precisamente en el momento en que tú concibes el esbozo o una idea muy vaga del cuadro o de la escultura, durante todo el proceso en que lo estás realizando, pues que lo estás llevando adelante. En cuanto la obra damos ya por acabada, bueno, ahí está la obra. Mejor, peor, mala, regular, etc. Ahí está la obra. Pero es a partir de ese momento en que la obra se nos va, vamos, me imagino que es como el padre que se le van los hijos, ¿comprendes? Entonces, y no quiero dramatizar con esto, en que la obra ya vive por sí misma. Entonces, pero para nosotros lo que realmente ha contado es la chispa que originó el hacer esta obra, el proceso de hacer esta obra, hasta cuando está acabada, o la consideramos acabada. A partir de ese momento ya la obra adquiere una vida por sí misma, se despega absolutamente de nuestras inquietudes iniciales y ya tiene un lenguaje, en fin, hacia un espectador, un posible espectador, que pueda entender o captar esos mensajes. Pero para nosotros ya, a partir del momento que se acaba la obra, se va. Si tiene que haber un diálogo, por ejemplo, entre espectador y pintor, en este caso, es un diálogo de sordos, vamos, no cabe posibilidad. ¿Se trata de que hagas las posturas que tú ves que luego vas a repetir más en el baile? Sí. Que las dejes fijas durante 2 o 3 minutos, yo te iré avisando para que los vayan haciendo, para que vayan cogiendo las proporciones de tu cuerpo y para que vayan cogiendo el movimiento. Si puedes, haces mirando para adelante alguna, los brazos levantados, un brazo para arriba, otro para abajo, una pierna fija y la otra hacia atrás, procurando al cambiar de postura dejar una parte del cuerpo igual que la tenías y la otra a lo mejor hacia abajo, en una postura así, en otra hacia abajo, de forma que ya te tengan estudiado una parte del cuerpo y simplemente tengan que variar la de arriba. ¿De acuerdo? Yo te aviso el tiempo, ¿eh? Vale.
solo la cintura y los hombros. La cintura y los hombros le dan el giro. Entonces se vas aprovechando el momento en que está en uno. Eso es. Y solamente coges la parte de arriba de los brazos, de 1, 2, 3, 4 posturas. Un día recordé, pues, años de mi niñez. Yo vivía en el Albaicín, en un caserón muy grande, y allí existía lo que se llamaba allí una sala. La sala era una habitación enorme, oscura, siempre estaba cerrada. Aquello no se utilizaba, pues yo no recuerdo que se utilizara más que para bautizos o velatorios. Y sobre todo allí lo que había era 7, 8 o 9 espejos que decoraban aquella sala. Espejos antiguos, espejos negros del azogue pasado. Y me obsesionaba mirarme en aquellos espejos. Entonces, bueno, cuando había posibilidad o encontraba la llave puesta en aquella sala, entraba, olía un poco aquello, la naftalina, la oscuridad, el ambiente un poco húmedo de aquella habitación y sobre todo los espejos, esa imagen un poco de cuento terrorífico que me daban aquellas superficies negras. En alguna ocasión la familia me debió de coger, creía que estaba jugando, rebuscando, haciendo alguna trastada en aquella habitación. Y bueno, entonces me dijeron que no entrara allí y sobre todo que no me mirara en los espejos, que los espejos traían mala suerte, que en los espejos podía ver figuras que luego me podrían hacer no dormir. El hecho es que me metieron el miedo en el cuerpo con objeto de que no me metieran en aquella habitación, pero esto fue lo suficiente para que tuviera mucho más deseos de entrar. A partir de entonces el espejo me producía una atracción enorme, aparte de un miedo espantoso. Mi instante de plenitud en el cementerio de Huelva, donde forman parte de él todos los andaluces, desde los tartesios hasta nosotros. La tierra está caliente de vosotros, que la incendiasteis con vuestra impaciencia y es más fecunda desde que la habitáis, que denodada lucha por modelar y levantar la rosa. El amor y la muerte no requieren respuestas. Vuestra sangre, que viene de tan lejos, va ensanchando mis venas. Somos un solo cuerpo y un corazón sin límites. Cuando aparentemente la vida se retira, no caben la elección ni la renuncia, solo vivir, o sea, estar despiertos. Pero ¿cómo podremos, sin descanso, resistir la inmortalidad? Con la nuca apoyada en la verdad, yacéis renovando la faz perceptible del mundo, mientras nosotros dormitamos. Me obsesiona el agua. Sí, me obsesiona su misterio y casi su geometría. Intento buscar con otra materia el agua crepuscular de azules y de verdines. El agua quieta, cuando el agua se convierte en espejo oscuro. También el agua que da paso al brillo del alba. El agua de azogue que no para de moverse. Por mis telas metálicas voy encontrando estanques y albercas, acequia y aljibes y otras aguas que no tienen nombre. En mi trabajo está conmigo siempre el profundo misterio del agua y del espejo y el miedo y el deseo de pasar al otro lado. Cada pincel es como una tea encendida, igual que la que Prometeo robó a los dioses para llevar el fuego a los hombres. Y bajo su luz el artista acusa y destruye el engaño. Cada obra de arte derriba un muro. Del mismo amor que Prometeo sentía por los hombres y por aquel que fue castigado,
hace su bandera. La creación se convierte en la llave que abre la primera puerta del misterio, y este deja ver su rostro reflejándose en el cuadro como en un espejo.